Sí, falta. Ya estamos enlazados. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy buenos días, o muy buenas noches, o muy buenas tardes, queridos amigos. La Biblioteca de Arbitraje tiene el gusto de presentar esta segunda fecha del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, que congrega a connotados profesores y abogados especialistas en arbitraje para tratar acerca del tema general sobre el papel de las instituciones arbitrales en el comercio internacional, a propósito del comercio entre países latinoamericanos, la Unión Europea y un mundo cambiante. En esta segunda fecha vamos a contar como moderadora a Jacqueline López, abogada en Barcelona y Berlín, y contaremos con la participación de Frida Altamirano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México, Leandro Toscano, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en Ginebra, y de Marianela Ventura, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Dejo por breves segundos en el uso de la palabra a Macarena Ruiz, nuestra anfitriona, para expresar algunas palabras sobre la doctora María Arias. Y yo, luego, naturalmente, cedemos inmediatamente el uso de la palabra a Jacqueline para la moderación. Yo les agradezco y a la vez me despido. Muchas gracias a todos y nada, bienvenidos. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. A causa de un imprevisto, María no ha podido estar el día de hoy en este seminario como le habría gustado y nos ha hecho llegar sus disculpas por el problema de agenda que se le ha presentado esta semana, a la vez que saluda a los ponentes de la mesa y a la Biblioteca de Arbitraje. Y precisamente María moderará una de las dos mesas del nuevo seminario sobre el papel de las Cortes de Arbitraje en el comercio internacional los días miércoles 19 y jueves 20 de octubre. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la doctora López, quien va a moderar este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias a Mario Castillo Freire y al Instituto de Litigación Internacional de España por esta invitación. Es importante saber que este seminario se realiza con el apoyo del Máster Ejecutivo en Práctica Arbitral Internacional del Instituto de Litigación Internacional de España, y este máster construye un programa de alta calidad por su amplio temario y sus docentes. Y pues está previsto que sea impartido por más de 70 juristas altamente cualificados vía online y en directo. Próximamente se podrá tener mayor información en Internet. Hoy tenemos la gran oportunidad de escuchar a 3 expertos en el arbitraje internacional. Hacemos el primer stop en Lima y empezamos con la intervención de Marianela Ventura. Marianela es secretaria general del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Abogada por la Universidad degli Studi di Pavia, Italia, con el título revalidado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un magíster en Derecho con especialización en Arbitraje Comercial Internacional por Stockholm University. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en resolución de disputas comerciales y es coordinadora de la Comisión Académica y de Publicaciones de CIAC, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. También es fundadora y past president de la Asociación Civil Arbitration 360 Degree y embajadora de la iniciativa Racial Equality for Arbitration Lawyers, el REAL. Marianela, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir tus experiencias con nosotros y por favor, adelante. Muchas gracias, Jacqueline, y bueno, buenos días y muy buenas tardes en realidad.
con todos los que están conectados. Y bueno, agradecer en primer lugar la invitación para participar en este evento junto con colegas y amigos. Y realmente yendo de frente al tema que nos convoca, ¿no? Bueno, hablando del comercio internacional, como es sabido, este se basa en gran medida en principios, en usos, costumbres, ¿no? Y entonces, lógicamente, cuanto más uniformes son las prácticas que se adoptan en las diferentes jurisdicciones, ordenamientos, en donde luego van a concluir las relaciones jurídicas, entonces esto obviamente favorece a que haya una mayor circulación de bienes y servicios, ¿no? De ahí que se hayan suscrito una serie de convenios, se hayan ratificado tratados, tenemos la Convención de Viena de 1980, sobre los contratos de compraventa internacionales, y ya entrando al tema del arbitraje, pues tenemos también la ley modelo de la CENUTMI del 1985, con las enmiendas del 2006, que constituyen una fuente, un elemento importante a ser tomado en consideración en los diferentes ordenamientos jurídicos, pues ella favorece, ayuda a que haya una uniformidad y una modernización de las leyes de arbitraje de los diferentes estados. Y comentándoles un poco sobre la experiencia en el Perú, la experiencia peruana, justamente en los años 2006-2007 se venía negociando la ratificación de un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Y en ese entonces el Perú tenía una ley general de arbitraje que no reflejaba los estándares internacionales, no era una ley moderna. Entonces, mediante un decreto legislativo, se convocó a una comisión de... se delegaron los poderes, entonces se convocó a una comisión de expertos en la materia, que fueron los encargados de redactar la actual ley de arbitraje, que se promulgó mediante el decreto legislativo 17.1 de 2008. Y entonces en Perú actualmente tenemos, ya desde el 2008, una ley de arbitraje moderna, que recoge en gran parte lo establecido en la ley modelo, y cuyas características esenciales, en forma resumida, por beneficio del tiempo, son: obviamente tenemos una ley monista, entonces no hay distinción respecto de las reglas aplicables para los arbitrajes domésticos y aquellos internacionales. Los arbitrajes internacionales se definen, son aquellos en cuyas partes tienen domicilios en estados distintos al momento de la suscripción del convenio arbitral, o aquellos cuando el lugar del arbitraje está situado fuera del domicilio de uno de los estados, que no coinciden, digamos, con el domicilio de una de las partes, o cuando una parte sustancial de las obligaciones de las relaciones jurídicas tienen que ejecutarse en un estado diferente al Perú, cuando las partes son domiciliadas en Perú. Y luego tenemos una perspectiva amplia de lo que es el convenio arbitral, poniéndose énfasis en el carácter consensual de las partes, y una limitada y muy reducida intervención judicial, que se refiere a 3 puntos esencialmente, y son los de ejecución forzada de los laudos, o de cooperación, asistencia en relación a la judicial, en relación a la actuación de medios probatorios, o finalmente en temas de anulación del laudo, cuyo recurso puede ser formulado en base a los elementos, las situaciones taxativas establecidas en la ley modelo, y que son las mismas de la Convención de Nueva York. Entonces, eso, digamos, por cuanto respecta la ley de arbitraje, el marco que tenemos en Perú. Y ya con relación específica a las instituciones arbitrales y al papel que éstas desempeñan en el comercio internacional, creo que es importante contar con instituciones arbitrales sólidas, con una trayectoria, con una institucionalidad, que sean reconocidas, con una lista de árbitros
nacionales o internacionales que realmente cuenten con una experiencia, capacidad, integridad indiscutible, con reglas, reglamentos modernos, que permitan un tipo de procedimiento flexible que pueda responder a las necesidades de las partes, ¿no? Y todo esto, contar con este tipo de instituciones arbitrales, sin duda contribuyen con el desarrollo del comercio internacional, pues generan confianza en los usuarios, en los inversionistas. Y específicamente, ya viendo cuál es el rol o las funciones en las que deben enfocarse, a mi parecer, las instituciones arbitrales, bueno, son muchas, pero esencialmente podrían ser esas que le dan realmente valor al servicio que se presta, o sea, lo que diferencia realmente un arbitraje institucional, el acudir a una institución que administre los arbitrajes respecto a un arbitraje ad hoc. Y entonces creo que giran alrededor de dos elementos: ética y eficiencia, ¿no? Entonces, ética, por un lado, las instituciones arbitrales tienen que supervisar continuamente que todos los que participan en el arbitraje lo estén haciendo conforme a las reglas de ética de la institución, ¿no? Entonces, en relación a los árbitros, que las declaraciones de ausencia de conflictos sean completas, sean las actualizaciones de estas declaraciones sean oportunas, para que no haya ningún tipo de cuestionamiento, no se genere ningún tipo de duda sobre la independencia, imparcialidad de ellos. Por otro lado, que también las partes que intervengan lo hagan también de manera alturada en el procedimiento, ¿no? Todo esto va a dar una legitimidad al arbitraje. Y por otro lado, muy importante, el tema de la eficiencia, ¿no? Eficiencia que debe tener la institución arbitral desde atender oportunamente los requerimientos, las consultas que pueden tener los usuarios, a supervisar que los arbitrajes realmente se manejen de la forma más eficiente, de la forma más rápida posible, obviamente en el respeto del debido proceso. Es esto que quieren los usuarios, o sea, quieren arbitrajes rápidos, para reducción de tiempos y consiguientemente de costos, y es esto lo que realmente una institución, creo, se debe esforzar de garantizar. Y esto no solo es con las reglas que tienen las instituciones arbitrales, creo que también es fundamental con las prácticas que manejan las instituciones y las buenas prácticas internacionales que las instituciones siempre deben perseguir, ¿no? y adoptar, implementar en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, comentando una iniciativa relativamente reciente de nuestra institución, a nivel internacional, los arbitrajes internacionales que veíamos, sí era común que se establezca un calendario procesal, pero esto, por ejemplo, no era la práctica en los arbitrajes domésticos que teníamos, y esto generaba que se generaran tiempos muertos, ¿no? Entre una audiencia y la siguiente actuación, y entonces para buscar poner remedio a esta situación, el Centro de Arbitraje, a través de su Consejo Superior de Arbitraje, que es la Corte de nuestra institución, emitió en septiembre del 2020 una nota práctica que complementa nuestro reglamento, y especificando que los tribunales, conjuntamente con las partes, al comienzo del arbitraje, debían establecer las fechas de las actuaciones del arbitraje. Esto incluye la presentación de los escritos, la audiencia, el cierre de las actuaciones e incluso la fecha del vencimiento del plazo para laudar. Y esto fue una novedad. Al comienzo, como todas las novedades, que causó inquietudes, algunos lo entendieron muy rápido el mecanismo, probablemente los árbitros que habían tenido experiencia en arbitrajes internacionales, pero otros que no habían tenido esas experiencias, o sea, tuvimos que hacer obviamente un labor de acompañamiento, de docencia, para explicar cómo funcionaba esta nueva herramienta.
y actualmente pues me complace decir, y que además tener que explicar también que no era algo escrito en piedra, que obviamente si se presentaban situaciones que lo ameritaban, estos calendarios con las fechas fijas que se establecía podía ser actualizado, pero que obviamente no era la intención de hacerlo, pero sí existían circunstancias justificadas, pues se hacía. Lo importante era siempre tener un calendario que las partes supieran y pudieran tener mayor predictibilidad respecto de los tiempos de su arbitraje, que todos realmente participen y lo hagan de buena fe. Entonces, si es que se establece una fecha para la audiencia, pues todos desde el comienzo ya van a estar preparados para estar listos para esa audiencia y evitar reprogramaciones y este tipo de situaciones que perjudican, digamos, el normal andamiento del arbitraje, ¿no? Entonces, puedo decir que a un año, un poquito más de un año de su implementación, los resultados han sido muy buenos. Se han reducido mucho, un 30% los tiempos de los arbitrajes. Y incluso me da mucha satisfacción que he tenido conocimiento que esta práctica se está replicando también en arbitrajes ad hoc. Entonces, muchas veces, y probablemente también suceda esto al interior del país, porque muchas veces las prácticas que imponemos en marcha en el centro, luego son bien acogidas, cuando dan buenos resultados son acogidas y se replica también al interior, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo todos los centros también tenemos que estar alineados a las mejores prácticas internacionales de los centros, y creo que todo esto y todo este contexto, sin duda, favorecen el comercio internacional entre los diferentes países. Y quedo a disposición después para cualquier pregunta. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Marianela. Muy interesante. En verdad, por ejemplo, esta nota práctica me parece una muy buena idea. Sí, cambiamos un poco el enfoque y concentramos en la tecnología, la innovación y la propiedad intelectual y sus controversias. Y pues vamos a seguir contigo, Leandro. Leandro Toscano es jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, en Ginebra, Suiza, y abogado de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en la Universidad de Londres, Queen Mary University of London y University College London en solución internacional de controversias, y una especialización en Derecho de la Alta Tecnología en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI en 2008, trabajó como abogado en las áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Fue el representante del centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur desde 2011 hasta mediados de 2014. Leandro, por favor, adelante. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a Mario por la gentil invitación. Realmente es un placer poder estar con ustedes hoy. Marianela, felicitaciones por tu exposición muy clara y bueno, muchos puntos en común con lo que mencionabas acerca del rol de las instituciones. Nosotros desde aquí, desde el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, también tratamos de hacer siempre lo posible para ayudar a las partes a que puedan tener una experiencia satisfactoria al momento de resolver un conflicto, que ya de por sí, digamos, no es un momento cómodo, ¿no? Tener que estar frente a una controversia. Entonces, bueno, desde nuestro lado tratar de ayudar a optimizar el uso del tiempo y de los recursos, de los costos y demás, para que puedan, como decimos, regresar al ritmo normal de los negocios. Si me permiten, yo les voy a compartir algunas diapositivas como para contarles qué es lo que hacemos aquí en el centro de la OMPI. Nosotros somos parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y vamos a ver un poco qué es la OMPI y qué es nuestro trabajo. Pero antes me gustaría compartir algunos puntos que siempre destacamos al momento de hablar de conflictos, controversias en las áreas de la propiedad intelectual, de la tecnología, la innovación, los procesos de creatividad.
La pregunta es siempre por qué elegir lo que vamos a llamar los ADR, por sus siglas en inglés, Alternative Dispute Resolution, o los conocidos como los MASC también, los mecanismos o los métodos alternativos de solución de controversias. Es decir, me voy a tomar la licencia de hablar un poquito más allá del arbitraje y también incorporar otros mecanismos como la mediación y la decisión de experto, por ejemplo, que son mecanismos que en el área de la propiedad intelectual y la tecnología vemos que han tenido un crecimiento realmente para destacar. Entre las primeras cuestiones que se presentan es el costo, ¿no? Cuando estamos hablando de tener que litigar en una jurisdicción extranjera, por ejemplo, y sobre todo si hablamos de empresas que tal vez no tengan un presupuesto tan grande para ello, ¿no? Hablamos de pymes, de startups, de emprendedores, inventores, creadores, artistas. Entonces los costos representan, por supuesto, una barrera de entrada muy alta para poder utilizar muchas veces los procedimientos judiciales. La propiedad intelectual también tiene una naturaleza muy de carácter internacional, tanto en relación a la creación de la propiedad intelectual, de las colaboraciones que se dan entre socios de negocios en distintas jurisdicciones, así como también en relación al uso. Y si pensamos, por ejemplo, hoy día en el entorno digital, en donde prácticamente no existen fronteras, vemos que el uso de contenidos, ¿no? Pensemos en el área de la cinematografía, de los contenidos audiovisuales, de lo que es el uso de tecnología en general, marcas, branding. Entonces necesitamos soluciones que se adapten a estos conflictos transfronterizos que van más allá de las jurisdicciones locales. Luego, la propiedad intelectual puede ser un tema muy especializado, muy técnico, ¿no? Pensemos en materias como las patentes en áreas de biotecnología o farmacéutica, por solamente nombrar algunas, ¿no? Entonces necesitamos tener no solamente especialistas en mediación, arbitraje, sino también especialistas en las cuestiones de fondo, en conocer cuestiones técnicas también. Entonces muchas veces lo que se da es que abogados ya especialistas en temas de propiedad intelectual se capacitan para convertirse en árbitros o mediadores. Si pensamos en los mercados, en los ciclos de producto, hoy en día vivimos estos ciclos que pueden ser cortos, ponemos por ejemplo áreas como el desarrollo de software, de aplicaciones móviles que constantemente están renovándose. Entonces el verse ante un conflicto en un tribunal judicial por un tiempo prolongado, 2, 3, 4 años, como sabemos que puede llevar el pasar por las distintas instancias, eso puede tener un impacto muy grande en la posibilidad de entrar en un mercado con un producto. Entonces es necesario contar con procedimientos rápidos. La confidencialidad también es una característica que vemos que los usuarios de estos métodos para este tipo de controversias destacan permanentemente. Y aquí podemos poner como ejemplo una colaboración entre una empresa que está financiando una investigación y desarrollo por parte de una universidad para poder luego proteger con una patente algún producto, alguna invención. Y al tener que litigar, tal vez esa información puede venir pública de alguna manera, porque muchas veces los procedimientos judiciales no son confidenciales, y en ese caso se podría hasta afectar la posibilidad de proteger, de patentar esa invención. También tenemos que tener en cuenta temas como la reputación de las empresas, de ser visto como un socio de negocios problemático, conflictivo. Entonces, la confidencialidad muchas veces puede jugar un papel muy importante. Y finalmente, la necesidad de preservar relaciones comerciales. En algunas industrias contamos con un número limitado de actores y la necesidad de poder colaborar entre esos distintos actores del ecosistema de propiedad intelectual resulta fundamental. Entonces, al enfrentarnos a un conflicto, bueno, tratar de buscar las soluciones que puedan tener un menor impacto en esas relaciones comerciales y personales también, ¿por qué no? Y aquí se puede destacar el uso de mecanismos como la mediación, por ejemplo, o la conciliación. Entonces, para contarles un poco qué es la OMPI, este organismo que es una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas. La OMPI lidera entonces el desarrollo global de la propiedad intelectual para promover la innovación, la creatividad en beneficio de todos los países y de todos los distintos usuarios de este sistema.
El centro se encuentra en un sector que es el sector de propiedad intelectual y ecosistemas de innovación, es decir, que estamos permanentemente en contacto con áreas que tienen que ver con la comercialización de activos de propiedad intelectual, por ejemplo, temas vinculados con la economía, el desarrollo de la capacitación para poder, por ejemplo, proteger distintos derechos de propiedad intelectual. Dentro de la OMPI entonces tenemos al centro, y el centro que fue creado a mediados de la década del 90, es decir, que hace casi 30 años que existe y que se ha ido focalizando en distintas áreas, ha contribuido al desarrollo no solamente de lo que son, digamos, la administración de casos, pero también colaborado en temas de políticas que tienen que ver con conflictos recurrentes, como es el caso de la ciberocupación de nombres de dominio, ¿no? El uso indebido de nombres de dominio abusando de marcas, ¿no? Un procedimiento que tiene características administrativas, que no impide que las partes puedan recurrir a la justicia, no es técnicamente un arbitraje, pero sí se ha convertido, y ya lleva más de 20 años, desde el año 1999 que está en funcionamiento, se ha convertido en una herramienta desarrollada a medida para este tipo de conflictos y que ha permitido a titulares marcarios atacar, digamos, esto que damos en llamar la ciberocupación y evitar entonces que los consumidores se vean afectados, ¿no? Que se generen fraudes y demás cuestiones en el entorno digital. Que por supuesto el advenimiento de Internet vino a revolucionar las prácticas comerciales, como todos bien sabemos, y eso trae aparejado el surgimiento de nuevos tipos de conflictos que al final no terminan siendo tan nuevos en cuanto a que sus características también son comunes a otros conflictos comerciales ya existentes, pero sí el entorno en el que se manifiestan tal vez presenta características particulares, y de ahí la necesidad de poder intervenir, y la OMPI en este rol de liderar el desarrollo de la propiedad intelectual juega un papel y está a disposición de los distintos actores del sistema para poder contribuir. Entonces, este centro tiene sus oficinas principales aquí en Ginebra, en Suiza. Tenemos también una oficina en Singapur. Eso, por supuesto, no significa que las partes tengan que venir a Ginebra o a Singapur, porque hoy la gran mayoría de los casos, sobre todo luego de los 2 años y medio de pandemia que nos ha tocado vivir, se llevan a cabo de manera virtual. Entonces, en un procedimiento internacional, en donde tenemos partes de distintas jurisdicciones, un árbitro o 3 árbitros también ubicados en otra jurisdicción, testigos tal vez que se estén presentando, peritos en otras áreas. Bueno, el uso de la tecnología ha venido a ayudar, un poco retomando el tema que Marianela presentaba, la eficacia en poder resolver estos conflictos de una manera más rápida y menos costosa también. Entonces, el beneficio, si se quiere, algún resultado, por llamarlo de alguna manera, positivo que nos dejó la pandemia, es que nos hemos vuelto todos muchos más expertos en el uso de herramientas. Entonces, hoy en día tener una audiencia de arbitraje o una reunión de mediación a través de herramientas de videoconferencia no nos resulta para nada extraño, mientras que anteriormente era más bien la excepción y hoy ha pasado a ser en muchos casos la regla. Los usuarios de estos servicios, bueno, incluyen distintos tipos de usuarios, desde las multinacionales, por supuesto, y las pymes, que son tal vez los 2 grandes grupos de usuarios de estos servicios, pero también no nos olvidemos de usuarios como los individuos, ¿no? Como puede ser un inventor que entra en un contrato de licencia con una empresa, por ejemplo, o un creador, un músico, un artista en relación a sus obras. Podemos también hablar de los centros de investigación y desarrollo y las universidades a través de sus oficinas de transferencia de tecnología al momento de comercializar esos activos de propiedad intelectual, las organizaciones de gestión colectiva que representan a los artistas en cuanto a la recaudación de digamos, las regalías que deben pagarle por el uso de sus obras. Entonces es un abanico bien variado que presenta distintas características dependiendo del
tipo de caso y tipo de conflicto. Luego, para mostrarles rápidamente la combinación de los procedimientos que pueden llevarse a cabo, hoy en día en alrededor de un 30-40% de los casos que recibimos, encontramos cláusulas, en los casos contractuales, ¿no? Encontramos cláusulas en donde se estipula que las partes intentarán primero, por ejemplo, una etapa de mediación por un determinado tiempo, esto puede ser 60, 90 días, y si no llegan a un acuerdo, al vencimiento de ese plazo, cualquier parte puede entonces pasar a un procedimiento, por ejemplo, de arbitraje, en algún caso litigio ante los tribunales. Suele haber a veces también una etapa previa de negociación directa, en donde tal vez directivos de las empresas o las partes directamente se pueden poner en contacto. Así que esto es bien flexible y variado. Hemos notado una alta tasa de efectividad en casos en donde la mediación se utiliza como etapa previa, ya sea porque las partes logran resolver todo el conflicto o porque logran clarificar, digamos, cuál es realmente el conflicto y luego pasar a un arbitraje simplemente en relación a los temas que no se han podido resolver a través de la mediación. Tenemos también un procedimiento de arbitraje acelerado. Este arbitraje acelerado, digamos, un arbitraje estándar de la OMPI puede llevar alrededor de 12 meses en general, en circunstancias normales, dependerá si es un tribunal de 1 o de 3 árbitros, la complejidad, la prueba y demás. Pero en circunstancias normales, digamos que debería llevar alrededor de ese tiempo, y el arbitraje acelerado unos 6 meses. Entonces, el arbitraje acelerado se utiliza para conflictos tal vez de menor cuantía o de menor complejidad. Lo hemos visto mucho en áreas como el software, donde es necesario resolver rápidamente la cuestión para poder continuar proveyendo un servicio, por ejemplo, o entrar en el mercado. Mientras que el arbitraje tradicional, digamos estándar, por llamarlo de alguna manera, sobre todo si hablamos de un tribunal de 3 árbitros, suele presentarse más en temas más complejos, en donde existe patentes protegidas en distintas jurisdicciones, que son referidas de manera conjunta a un tribunal de 3 árbitros, en temas internacionales, donde las partes también necesitan tener el árbitro, digamos los árbitros nombrados por las partes, que puedan entender sus posiciones y sus cuestiones legales también. Para ir avanzando rápidamente, vemos que, bueno, que el reglamento de la OMPI, o los reglamentos de la OMPI, que se actualizan de manera constante. La última actualización es del año 2021, y tal vez lo interesante aquí a destacar es la flexibilidad, la posibilidad de extender plazos, por ejemplo, o de reducir plazos. En algunos casos las partes necesitan una decisión en 3, 4, 6 meses, entonces pueden también acomodar ese procedimiento. Las provisiones explícitas en materia de confidencialidad, que cubren tanto la existencia de un procedimiento como el contenido y el resultado, y esta obligación que se extiende a todas las partes y al centro. Las distintas métodos de presentación de prueba, de evidencia técnica, que son muchas veces fundamentales en estas áreas, como por ejemplo las visitas a sitios, como puede ser una fábrica, o la reproducción de modelos en temas de tecnología y demás. Y por supuesto también la posibilidad de contar con medidas cautelares y árbitro de emergencia. Estos temas, digamos que no es necesario que el conflicto esté relacionado 100% con un tema de propiedad intelectual, porque muchas veces los conflictos tienen que ver con temas comerciales que tocan temas de propiedad intelectual, como puede ser un contrato de distribución de productos, un tema de uso de marca o de franquicias, para darles algunos ejemplos. En cuanto al un panorama, me estoy extendiendo un poco en el tiempo, espero que no sea un problema si no me avisan. Y en cuanto al tipo de conflictos que vemos, que se presentan, bueno, los temas de patentes suelen ser bastante recurrentes históricamente. El área de derechos de autor ha crecido mucho en los últimos 5 años, y ahí observamos muchos temas que tienen que ver con infracciones no contractuales, ¿no? En donde una parte propone a la otra tal vez
probar fundamentalmente mediación más que arbitraje, y esto tiene una motivación en que a veces es interesante tratar de conseguir una licencia para poder utilizar algún contenido. Entonces la mediación puede brindar esa posibilidad de negociar, o casos en los que tienen que ver artistas o fotógrafos, por ejemplo, en que sus obras son utilizadas sin permiso, y en lugar de iniciar un procedimiento judicial, intentan a través de una mediación tratar de llegar a algún acuerdo y al cobro de regalías, por ejemplo. Los temas de marcas que involucran acuerdos de licencias, temas vinculados con franquicias, distribución, el uso de la mediación en los procedimientos de oposición al registro de marcas. Así que hay una variedad de estos asuntos que se presentan. Las áreas de las tecnologías de la información y comunicación son un área eminentemente contractual, donde los conflictos, aquí incluimos al software, se presentan generalmente en contratos de licencia, de desarrollo o de mantenimiento, en donde la cuestión versa muchas veces en relación a la falta de pagos, incumplimiento de pagos por dichas licencias, y en otras circunstancias también tiene que ver con la discrepancia entre las partes en relación a si se han cumplido o no los requerimientos que el cliente le pidió al desarrollador, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones son bastante comunes también de ser referidas a mediación o arbitraje. Vemos un incremento en casos extracontractuales, como decía, en donde las partes tratan de ponerse de acuerdo en utilizar, más difícil ponerse de acuerdo, por supuesto, en utilizar el arbitraje, pero en la mediación vemos un incremento en esta modalidad. Los temas son eminentemente internacionales, pero también casos domésticos son presentados de manera bastante frecuente ante el centro de la OMPI. Luego vemos las tasas de acuerdo. En mediación hablamos de un 70%, mientras que en arbitraje, en donde no es la finalidad principal de las partes llegar a un acuerdo, aún así vemos que en un tercio de los arbitrajes las partes llegan a un acuerdo antes del dictado del laudo. Esto se debe muchas veces a las cuestiones que mencionaba al principio de la presentación, cuando hablamos de la necesidad de mantener relaciones comerciales, por ejemplo, en donde es preferible llegar a un acuerdo que muchas veces se da bien al final del arbitraje, ¿no? Justo antes de que el árbitro dicte el laudo, a veces por sugerencia del árbitro, las partes entablan algún diálogo, algunas conversaciones antes del dictado del laudo, y lo que suele pasar, que esto lo permite también el reglamento, es que se dicta un laudo consensuado, en donde el laudo indica que las partes llegaron a un acuerdo. Esta es una modalidad que es práctica para las partes porque cuentan con la posibilidad de la ejecución del laudo, aunque hayan llegado a un acuerdo. Entonces, el tener el laudo dictado por el árbitro también les va a permitir, en caso de un incumplimiento, poder proceder a la ejecución a través de la Convención de Nueva York. Muchos casos también pasa por mediación, no llegan a un acuerdo y luego sí llegan a un acuerdo en el arbitraje. Una vez que está en la mediación, digamos que el intercambio de documentación y demás es mucho más reducido, ¿no? No hay una demanda y una contestación, ni se produce prueba, mientras que en el arbitraje, a veces luego de ver toda la evidencia y los escritos, bueno, las partes llegan a la conclusión de que es preferible llegar a un acuerdo. Vimos un incremento en los últimos años en las tasas de acuerdo en mediaciones durante el periodo de pandemia, y esto también está coincidentemente relacionado con el uso de la tecnología para llevar a cabo estas mediaciones. En cuanto a la localización de las partes, tradicionalmente estos sistemas eran utilizados por países, por usuarios en países industrializados, como en Europa, Norteamérica, en Japón, y hemos visto un crecimiento interesante en los últimos 10 años en regiones como Asia, por supuesto conectado con un mayor crecimiento del comercio y la tecnificación en esa región también, y recientemente en América Latina, lo que también demuestra que estos mecanismos están siendo tal vez más conocidos en la región y que se están utilizando de manera más frecuente. Para ir terminando, simplemente algunos ejemplos de áreas que se presentan en temas contractuales, los contratos de licencia de todo tipo, de derechos de autor, de marcas y patentes. En el entorno digital, como decíamos, hemos visto un incremento, y aquí hay distintas legislaciones como directivas de la Unión Europea sobre el mercado único digital que
incluyen referencias a mecanismos de resolución alternativa de controversias, lo que es, por supuesto, una manera de hacer más popular el uso de estos mecanismos. El área de las ciencias de la vida se ha destacado también en los últimos años, fundamentalmente vinculado con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de vacunas, ¿no? en época de pandemia, y las licencias de SEP, que son las Standard Essential Patents, las patentes esenciales en términos FRAN, que son Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms, que es básicamente cuando una patente se vuelve esencial para para que pueda fabricarse un producto, entonces que esa licencia sea hecha en términos que sean justos y razonables. Entonces esa negociación que está fundamentalmente vinculado con temas de patente, pero también se ven hoy en día en temas de derechos de autor que tienen que ver con el uso por ejemplo, de música o de contenido audiovisual en plataformas de uso en línea. Entonces, esta posibilidad de negociar cuáles son las tarifas adecuadas para una licencia. Entonces, digamos que el Centro de la OMPI ha estado, es un ejemplo más, como mencionaba anteriormente, de poder entrar en un área muy específica y de brindar sus servicios y desarrollar procedimientos adaptados a esas necesidades. Con esto Perfecto. termino la presentación. Me he extendido un poco, pido disculpas, pero bueno, había varios temas para cubrir y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Perfecto, Leandro. Muy, muy interesante. Cada día es más importante la tecnología, la innovación y un reto para las personas normales como yo. Vale, vamos a cambiar otra vez el país y vamos a México. Y seguimos con Frida Altamirano. Frida es secretaria general del Centro de Arbitraje México. Es abogada por la Universidad Iberoamericana, Puebla, y se graduó de máster, el LLM en arbitraje comercial internacional por la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Realizó estudios de Derecho Internacional privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Santiago de Compostela en España, además de haber cursado el diplomado en negociación y solución de conflictos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Desempeñó su carrera en el Servicio Exterior Mexicano en los consulados generales de Toronto y Chicago. Fue profesora adjunta de las materias de solución alternativa de conflictos de derecho internacional privado en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Adelante, Frida. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y compartir. Pues básicamente a mí me gustaría destacar que sin duda la inversión extranjera en México pues tiene una incidencia importante, ¿no? Nuestros socios comerciales clave siempre han sido Estados Unidos. En segundo lugar tenemos a China, que está pues teniendo un papel preponderante sobre todo en el tema de adquisiciones y fusiones con empresas mexicanas. Y en tercer lugar pues está Europa, ¿no? Entonces, básicamente Europa está retomando de alguna manera esta relación con México. Nosotros a nivel país tenemos tratados bilaterales prácticamente con cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea en lo individual. Y al mismo tiempo tenemos una industria, por ejemplo, automotriz, que depende en gran parte de las inversiones alemanas, ¿no? Entonces, en términos generales, México ha estado vinculado siempre a la Unión Europea. Sin embargo, vemos que la presencia es cada vez menor porque finalmente lo está tomando o está retomando muchísimo más poder la región asiática, ¿no? ¿Qué pasa en México? En México, pues la inversión extranjera es clave para abordar un déficit de infraestructura que tenemos en temas de transporte, en temas de telecomunicaciones digitales y también en temas energéticos, ¿no? Como lo retomaba o lo mencionaba Leandro, precisamente
Pues el tema digital es uno de los grandes retos de la región, o al menos de nuestro país. Y aquí tiene que ver también, por supuesto, un tema de las modificaciones, por ejemplo, a nivel institucional, a nivel gubernamental. Y aquí me gustaría mencionar que México es parte del convenio de CIADI, ¿no? De ICSID, desde enero de 2018. Entonces, es realmente una incorporación muy reciente para el tamaño de la economía que tenemos, ¿no? Somos prácticamente una de las economías más sólidas o al menos más fuertes de América Latina, y no jugábamos, al menos en estos foros internacionales, para la solución de controversias, ¿no? Aquí, sin duda, es importante mencionar que, bueno, como todos los países, hay agendas en temas de desarrollo y cooperación económica, y me encontré precisamente con esta agenda alemana, ¿no? Sobre cooperación económica en la región, en Latinoamérica, específicamente en México. Y veo que México, por ejemplo, tiene realmente un ranking muy bajo en temas de justicia social, en temas de orden, de seguridad y también en absencia de corrupción, ¿no? Entonces, yo aquí es donde encuentro un campo de oportunidad para las instituciones arbitrales. En primer lugar, con el tema del marco regulatorio. El marco regulatorio institucional es lo que da certeza a los inversionistas para poder llegar a un país y poder, pues, finalmente invertir su capital. Y aquí México cuenta con un marco regulatorio. En nuestro Código de Comercio. Desde 2011 tenemos incorporada la ley modelo con las reformas de 2006. Y aquí es importante ver que también el Poder Judicial ha emitido criterios jurisprudenciales. La jurisprudencia básicamente es una interpretación en el mismo sentido de 5 casos que generan conflicto, y solamente la Suprema Corte de Justicia y los ministros emiten criterios que pueden de alguna manera volverse obligatorios y son obligatorios para el Poder Judicial. Entonces, aquí en México ha sido importante ver que los criterios jurisprudenciales están avanzando de acuerdo a las tendencias internacionales, ¿no? Ya lo mencionaba, por ejemplo, Marianela, con el tema de la mínima intervención judicial. Entonces, en México ha destacado mucho el tema de la remisión al arbitraje, por ejemplo, ¿no? El que un árbitro o una de las partes, pues finalmente interprete que existe un acuerdo de arbitraje, un sometimiento claro al arbitraje, y entonces un juez, al toparse con eso, realmente remita a las partes a solucionar sus controversias en una institución arbitral o mediante el mecanismo de arbitraje, ¿no? Entonces, esta interpretación y esta remisión al arbitraje cada vez es mucho más clara, al menos a nivel de jueces de distrito, que son en México quienes resuelven estos temas. No son cortes locales, sino juzgados federales. Tenemos también, por ejemplo, el tema de la emisión de medidas precautorias. En México antes se hacía una interpretación que daba un grado muy amplio de discreción a los jueces para emitir medidas, y entonces confundían la emisión de medidas que están disponibles en el marco civil con medidas disponibles en el arbitraje. Afortunadamente, esa confusión ha sido ya superada, ha sido rebasada, y entonces nos damos cuenta de que el apoyo judicial ya no viene en el sentido de una intervención excesiva, ¿no? Viene siempre limitada, y entonces es un apoyo finalmente para la presentación de evidencias, para el llamamiento de testigos. Y eso también nos va colocando, al menos a las instituciones arbitrales, en un marco regulatorio mucho más predecible, ¿no? Y mucho más ad hoc con las tendencias internacionales. ¿Qué otro tema también que tenemos aquí? Es, por supuesto, el tema de pues la protección, ¿no? De la inversión extranjera a través de nuestros convenios o a través de nuestros tratados bilaterales. Y por supuesto, ahora que estamos en el mecanismo de ICSID, no debemos perder en cuenta que México ahora sustituyó, bueno, no ahora, hace varios años, sustituyó el NAFTA por el actual TIMEC. Sin embargo, tenemos aún un espacio otorgado por NAFTA en el que finalmente ciertos inversionistas pueden traer controversias bajo el
bajo el capítulo 19 de NAFTA. Entonces, estamos aquí también con la posibilidad de estar enfrentando disputas bajo NAFTA por todas las reformas energéticas que se han promovido en el país. Afortunadamente, la ley de inversión eléctrica no fue modificada en la parte sustantiva, pero sí tenemos actualmente 27 procedimientos ante ICSID y tenemos también precisamente pues esta falta de certeza de alguna manera de lo que va a ocurrir en temas de electricidad, en temas sobre todo de energías renovables. Aquí vemos entonces que pues, las instituciones arbitrales, por supuesto, juegan un papel preponderante y un papel clave, ¿no? En este caso en el arbitraje de inversión, pero también en temas de arbitraje comercial, porque estamos viendo el incremento precisamente de controversias y de disputas que tienen que ver con todos estos mercados. Otro tema también que a mí me gustaría abordar pues es precisamente el gran reto de las instituciones arbitrales, ya lo mencionaba Marianela, de fomentar estas buenas prácticas institucionales. Y yo creo que uno de los grandes retos de las instituciones, o al menos en México, es precisamente en la promoción de la transparencia, ¿no? O sea, ¿quiénes son los árbitros? ¿Quiénes están actuando como secretarios de tribunales arbitrales? El tema también, por ejemplo, de terceros fondeadores, que es un tema que existe generalmente en jurisdicciones asiáticas, pero que poco a poco empezamos a ver que empieza a permear, al menos en México, como lo mencionaba en la industria automotriz. Tenemos grandes hubs automotrices en Querétaro y en el norte del país. Entonces, cada vez son más las empresas automotrices que tienen plantas constructoras aquí o incluso también en el sector de producción de ciertos componentes electrónicos, ¿no? Entonces vemos que las empresas asiáticas que tienen de alguna manera plantas en México sí están buscando tener también ciertas certezas de las instituciones arbitrales mexicanas a las que pueden acudir. En el caso de México, las instituciones preponderantes pues son la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, nosotros, el Centro de Arbitraje en México y una representación de CCI. Básicamente, pues tenemos que estar, digamos, en esta tendencia y en esta promoción de las mejores prácticas institucionales, y en el caso del Centro de Arbitraje, nosotros estamos en un proceso de renovación total de nuestras reglas, ¿no? Vamos a tener una nueva versión en 2022 que trata de reflejar precisamente todos estos cambios y también trata de adaptarse a un mercado diferente. El mercado en México está constituido principalmente por pequeñas y medianas empresas. Entonces, vemos que realmente el arbitraje debe responder pues a esos grandes retos que ellos enfrentan, ¿no? O sea, realmente tener una disputa puede costarles la viabilidad del negocio. Nosotros tenemos ahora un arbitraje baja cuantía, un arbitraje acelerado, y esto nos permite también responder a un mercado distinto, ¿no? A un mercado que es cambiante, un mercado que desafortunadamente tiene que ajustarse o tiene que adaptarse muy rápido precisamente por los temas políticos que están en nuestra agenda actual. Y por supuesto considero que aquí las instituciones arbitrales pues con solidez, con reglas que realmente den cierto marco de certeza jurídica, pueden colocarse como una opción para solucionar controversias y pueden incluso realizar este apoyo, ¿no? Como esta tarea de funcionar realmente junto con el Poder Judicial, que desafortunadamente ha perdido gran parte de la confianza de la sociedad, y por supuesto la solución de controversias a través de mecanismos privados pues es trascendente, y adicionalmente pues puede favorecer que haya mayores inversiones, mayores empresas decididas a hacer negocios en el país. Perfecto, muchísimas gracias por tus palabras claras, Frida, y explicaste muy interesante los retos grandes de México, pero en general de los centros de arbitrajes. Me parece muy importante. No sé si tenemos más o menos 5 minutos más. Si tenéis algunos comentarios, creo que el público no pudo hacer preguntas, si no me equivoco. Si tenéis algunos comentarios, si no, tengo una pregunta muy rápida, porque Leandro ha
ha dicho algunas veces que trabaja mucho también con la mediación y mi pregunta es cómo es la situación en Lima y en México, por ejemplo. ¿Cómo trabajáis en esto? Si tenéis puntos, frases para esto, puede ser interesante de saberlo. Sí. Bueno, en Perú estamos un poco atrasados, estamos muy avanzados en lo que es arbitraje, incluso tenemos mucho arbitraje doméstico porque tenemos una ley especial por la cual el arbitraje, o sea, con las controversias que derivan de los contratos, en donde una parte es una entidad del Estado, hay como una especie de arbitraje obligatorio. Pero, en cambio, en lo que es en mediación estamos un poco atrasados, en realidad el Perú no ha todavía ratificado la Convención de Singapur, no tenemos una ley de mediación, hemos tenido, sí tenemos la conciliación como requisito de procedibilidad, pero en realidad es un mecanismo que simplemente los usuarios o sea, lo hacen por cumplir con el requisito, no están con ese chip, y creo que aquí la labor que hay que hacer es un poco de cambio de mentalidad, y yo estoy muy favorable en realidad a la mediación y a desarrollarla acá en el Perú. Y, por ejemplo, creo que va con un cambio de cultura, un poco como les contaba, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en Asia la cultura es más conciliadora justamente, pero aquí, por lo menos en Perú, es una cultura más de litigio. Bueno, de frente nos vamos a pelear y nos vamos a arbitraje y voy a hacer todo lo posible para poner trabas, o sea, como queriendo litigar en arbitraje como si fuera en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, justamente, yo personalmente considero que no es lo conveniente, un arbitraje para todo tipo de disputas no lo es, e incluso pensando en realidad más para las empresas, para mantener las buenas relaciones comerciales, como se ha comentado a lo largo de este panel, no es lo más conveniente, o sea, lo más conveniente es al contrario, ¿no? Encontrar una solución. Entonces, sí, estamos trabajando, hay algunas iniciativas, formo parte de las iniciativas para promover incluso una ley de mediación en el Perú, pero todavía no es algo que se haya logrado sacar adelante. Perfecto, muchas gracias. ¿Es el mismo en México o es diferente? ¿La cultura también es un poco difícil con la mediación de empezar? Frida, ¿cómo lo ves la situación? Sí, yo creo que compartimos, ¿no? Al menos con Perú y grandes países en Latinoamérica, como esta obligación, ¿no? De pasar por una conciliación que en realidad pocas veces es fructífera y simple y sencillamente es un requisito más. Pero aquí me gustaría destacar una reforma que tuvimos en México al artículo 17 constitucional, que es precisamente con cambiar esta visión que se tenía antes, ¿no? De que el arbitraje era una renuncia a la justicia del Estado y al contrario es un ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, el artículo 17 constitucional ahora incluye precisamente que se deberá garantizar ese derecho y se deberá promover, ¿no? La solución alternativa de conflictos. Entonces, eso de alguna manera siento que fortalece, ¿no? Fortalece la promoción de la mediación, pero también da una visión diferente, ¿no? De los beneficios que pueden tener los mecanismos alternativos. Entonces, ya que lo tenemos en un marco constitucional, sí estamos en miras de poder tener ya una ley nacional sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Incluso fue una alternativa que se quedó, perdón, fue una ley, una propuesta, iniciativa que se quedó en la mesa antes de pandemia, pero básicamente a nivel estatal los poderes judiciales sí están fomentando o están viendo las ventajas y sobre todo los beneficios de tener una mediación que efectivamente de resultados solucione controversias o, como lo decíamos antes, ¿no? Que quizás sean un primer intento de solucionarlo y finalmente nos lleven a un arbitraje que también pueda negociarse. Yo creo que sí estamos en ese camino y sobre todo pues tener instrumentos legales que de alguna manera fortalezcan los mecanismos alternativos,
es clave en México, donde prácticamente pues la Constitución tiene una relevancia significativa, no solo a nivel institucional, sino también a nivel cultural, ¿no? Perfecto, Jacqueline, por ahí puedo hacer muchísimas gracias. un último Sí. comentario que tiene que ver con lo que Frida también estaba mencionando, porque nosotros desde aquí trabajamos con los distintos países y en particular trabajamos mucho con México, con Perú también, pero con México tenemos una relación muy fluida de trabajo tanto con el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se ocupa de las marcas y las patentes, y el INDAUTOR, que es la institución que se ocupa en el área de derechos de autor. Entonces, en el área de derechos de autor, por ejemplo, hay una conciliación, hay un mecanismo que ofrece la Oficina de Derechos de Autor para resolver controversias en materia, como bien decía, de derechos de autor. En esa área, es un área en donde la conciliación sí ha resultado ser muy exitosa, donde las partes se presentan a un costo muy económico, y entonces en ese procedimiento, la oficina actúa como conciliadora sin imponer ningún tipo de decisión, y las partes llegan a una alta tasa de acuerdos. Entonces, en esa experiencia, el problema que se presentaba es que debía hacerse de manera presencial y en las oficinas de la oficina que están en la Ciudad de México. Entonces, a veces gente que estaba ubicada en distintas jurisdicciones le era difícil poder acceder. Con la pandemia, ese sistema, hemos estado colaborando para proveer un servicio de videoconferencias. Entonces la tasa de presencialidad, que era de alrededor de un 30%, ha subido a más de un 90% al utilizar estos mecanismos de videoconferencia. Con lo que, bueno, son ejemplos que de manera muy sencilla, porque simplemente estamos hablando de usar una videoconferencia, no estamos hablando de tener que desarrollar ninguna cuestión súper específica, ¿no? Y a veces con pequeños cambios se pueden obtener resultados muy interesantes que terminan beneficiando, en nuestro caso, a los artistas, a los distintos usuarios del sistema de propiedad intelectual. Y el INPI México también está recientemente, nosotros tenemos una iniciativa que es la WIPO Mediation Pledge, que es una pledge para promover el uso de la mediación en materia de propiedad intelectual y tecnología, y recientemente el INPI México, la Oficina de Propiedad Industrial, se unió a esta iniciativa. Entonces el director de la oficina firmó esa adhesión a la iniciativa, y bueno, estamos constantemente realizando actividades de promoción, de capacitación en materia de mediación. Por el contrario, el arbitraje en estas áreas, tanto de derecho de autor como en marcas y patentes, si bien las oficinas tienen un cuerpo de árbitros especializados y procedimientos, no ha sido un procedimiento muy popular aún. No es un procedimiento que se haya utilizado, de hecho se ha utilizado muy poco. Entonces la conciliación ha resultado ser una opción más, de más fácil acceso, también por el tipo de conflictos que se presentan y por las cuantías que están en conflicto. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros observamos en cuanto al uso de la conciliación, la mediación en México. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras intervenciones. Fue muy interesante, y sí, y creo que con el tiempo sí acabamos ahora, más o menos justo en time. Y sí, de verdad, muchísimas gracias por esta discusión. Gracias. Y buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias, estimados doctores. A nombre del estudio Mario Castillo Freire Abogados, agradecemos a todo el público que nos ha acompañado durante estos 2 días del Seminario Internacional. Esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias y muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias a todos. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.